haces bien, me haces bien, me haces bien. ¿Cómo les va? Estamos de nuevo con el doctor Bocio, diabetólogo, parte del staff del equipo de Peuqué, porque queríamos charlar un tema que es importantísimo para los pacientes diabéticos, como es la complicación crónica, que muchas veces enfrentamos y está subestimada, que es la neuropatía. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo va? Hola, Oscar, buenas tardes para vos, para la audiencia. Acá estamos leyendo un poquito de material que hemos recibido de la Sociedad Argentina de Diabetes, siempre tratando de actualizarnos en esto que es tan dinámico y lamentablemente tan prevalente como lo de la diabetes. Sí, en ese sentido es que me gustaría que pudiésemos contarnos acerca de este importante y, como te decía, creo que muchas veces no tan valorado, que es el problema de la neuropatía periférica. Bien, sí. eh, Habría que empezar por definir qué es neuropatía para la gente que no está familiarizada con el término. Sería el compromiso, la afectación del sistema nervioso que produce la progresión de la diabetes, ¿sí? En esto influyen muchas cosas, pero el factor más importante es el mal control de las glucemias y los valores altos de la hemoglobina glicosilada, que los pacientes diabéticos ya sabrán de qué se trata. Se forman productos tóxicos, productos de glicosidación terminal, que se llama, que es un nombre técnico, pero bueno, son, importante el concepto es ese, que son productos tóxicos para las células del sistema nervioso. Y cuando se habla del sistema nervioso, como sabrás, encontramos lo que es el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso central. La diabetes afecta, como afecta a todo el organismo, afecta a ambos sistemas nerviosos, pero especialmente el sistema nervioso periférico, ¿sí? Aquel que nos transmite las sensaciones, el dolor, la temperatura, las vibraciones, sobre todo en lo que son las extremidades, y particularmente a nivel del pie, que fue el motivo de la charla del otro día. Entonces, al producir esta afectación, el paciente puede presentar distintos síntomas, puede tener aumentada la sensibilidad a estímulos muy leves, ¿sí? Esto se llama alodinia, es el nombre médico, ¿sí? Es una respuesta exagerada al dolor de un estímulo que normalmente no debería serlo. Por ejemplo, que uno se roce con una clavija el pie, simplemente un roce o un apoyo muy superficial y provoca un dolor desproporcionado. También podemos tener casos en que es el más grave, cuando la afectación produce no el aumento, sino la pérdida de la sensibilidad. ¿Por qué? Porque, como también creo que lo hablamos la otra vez, el dolor es un mecanismo de defensa, de protección. Entonces, cuando el paciente que tiene la neuropatía diabética, que lamentablemente con los años y el mal control es un porcentaje importante de ellos, bueno, está predispuesto ante lesiones mínimas, no percibir el estímulo doloroso, no darse cuenta, por decirlo así, y bueno, que no se haya dado cuenta el paciente que se ha lastimado no quiere decir que la lastimadura no esté, y se puede sobreinfectar y se puede complicar y llevar a lo que muchos ya conocen, el riesgo incluso de amputaciones, ¿no? Esto es importante y muchas veces utilizo un ejemplo para que se pueda entender mejor. Cuando el azúcar abunda en la sangre, cuando tiene niveles tan elevados, aparece como una caramelización. Esto que recién hablaba de la glicosilación, es algo así como una respuesta química a la abundancia de azúcar y hace que las distintas estructuras del cuerpo se vayan caramelizando, como el caramelo que se hace en la casa muchas veces a partir del azúcar. Esto, como bien decías, se vuelve tóxico y empieza con estos síntomas que implica que las terminales nerviosas
empiezan a comprometerse. Claro, es un excelente ejemplo el que has dado. Se va acumulando este exceso de azúcar, que sería la glucemia, por encima de sus valores normales, y va intoxicando las proteínas que tenemos en la sangre, las terminales nerviosas, ¿sí? Y también, entre otras cosas, el sistema cardiovascular, que eso vos sabrás más que yo. La glicosidación, esa intoxicación que se produce por el exceso de glucosa en la sangre, es porque el organismo no la está metabolizando adecuadamente, sino la está consumiendo. Entonces, como que diríamos, no tiene a dónde ir, entonces se va a transformar. Pero esa transformación es dañina, es tóxica para el organismo, en particular para el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Y el periférico. Sí, lamentablemente es una complicación no deseada, realmente llega a ser un problema muy serio porque intervenir en esto, nivel de toxicidad del azúcar, nos lleva no solo al problema de las terminales nerviosas, sino que también el endotelio, que es la pielcita que les cuento a los que nos están viendo, que es la pielcita que envuelve las arterias, también le pasa algo similar. Y se vuelve como algo muy pegajoso para que el colesterol se une y empieza también a partir de ahí a acumularse y que progresivamente van tapando las arterias, que en definitiva termina afectando la nutrición de los distintos órganos. Claro, es hasta una paradoja, ¿no? Que la glucosa, que es el azúcar, que es el combustible que usan las células de nuestro organismo, que es necesaria, es imprescindible para la vida, como en exceso termina siendo dañina, ¿no? Como el alimento lo es para nosotros como personas, ¿no? Comiendo lo que debemos es necesario para nuestra subsistencia. Comer en exceso nos lleva al sobrepeso, a la obesidad, y también termina siendo contraproducente y dañino. Entonces, no hay en medicina en general cosas totalmente buenas o totalmente malas. Por supuesto que la glucosa es necesaria, de hecho es la base prácticamente de que el organismo subsista, de su nutrición. Pero el exceso también termina siendo muy, muy perjudicial, muy dañino, ¿no? Muchísimas gracias, Eduardo. Realmente es muy útil poder conversar con vos y poder compartir con los pacientes, los amigos de Piuqué, la posibilidad de tener estos conocimientos e ir llevándolo en un lenguaje que podamos entender todos. Más allá de lo técnico, Sí, lograr estos ejemplos para que puedan transmitirse con facilidad. Y es creo la que también has planteado algo importante, que también es difícil, especialmente en pacientes que utilizan la insulina como tratamiento, que son las hipoglucemias. Creo que eso lo dejamos planteado para el próximo encuentro, para que podamos contarle de qué se trata y cómo prevenirla. Muchísimas gracias, Eduardo. Sí, Muy sí. amable por estar a disposición, como Tomamos siempre. el compromiso. De nada, Oscar, tomamos el compromiso para la próxima conversación. Y una cosita más pequeña respecto del tema de las neuropatías y de los síntomas que producen. El tratamiento, el abordaje es bastante complejo. Se pueden utilizar varios fármacos porque lo que tenemos que hacer es que la persona, el daño que ya tiene, evitar que siga progresando. Y por ejemplo, aquel que sufre dolores, calambres, sensación de quemazón, que son muy comunes en esta neuropatía, no los perciba. Ese dolor, cuando aparece, es un dolor que ya no protege. El dolor que protegía es el dolor que debe aparecer cuando se produce el estímulo, ¿sí? Como yo ponía el ejemplo, cuando el paciente sufre una lesión o un pinchazo en el pie, lo que sea. El dolor de la neuropatía ya avanzada es un dolor que no protege de nada, pero es muy invalidante. Al paciente le quita calidad de vida. Imagínate estar, no sé, haciendo las cosas de su vida cotidiana y estar sintiendo sensaciones que están descritas así, como quemazón, como descargas de corriente, como pinchazos en los pies o en la mano. Uno de ponerse en lugar en esa situación, asume que debe ser
muy, muy condicionante, muy incapacitante. Entonces, saber que existe tratamiento para eso, que son complejos, que son escalonados, ¿sí? Que como todo en medicina da resultados más o menos satisfactorios, pero bueno, que están. Y que la mejora de todas las herramientas siempre, como lo decimos, es la prevención, el cuidado. Un abrazo grande, Oscar, y quedo a tus órdenes. Muchísimas gracias, Eduardo. Que estés muy bien. Hasta luego.